Bendiciones, amados hermanos. Espero que se encuentren bien en cualquier lugar donde están escuchando este mensaje. Que el Señor les bendiga y que esta palabra oramos que el Señor responda a sus preguntas. Antes de todo, vamos a comenzar dando gracias a Dios por este momento especial. Señor, te damos las gracias, te bendecimos. Te glorificamos, Dios nuestro. Papá, nos abrimos a tu Espíritu Santo. Pedimos que tú mismo vengas a dirigirnos. Señor, háblanos. Señor, responda a alguien. Señor, libera a alguien. Dé esperanza. Salve a alguien a través de este mensaje. Oramos que tu palabra pueda venir a transformar, dar vida. Si creemos que tu palabra es poder, creemos que es esta palabra que salva, la palabra que se hizo carne y habitó entre nosotros. Sí, tú tienes la palabra de vida, Señor, y oramos que esta vida sea transmitida, se llegue a nuestras vidas, llegue a nuestro espíritu, alma y cuerpo, de manera que todos los que van a escuchar este mensaje, esta palabra, que Señor, esta palabra puede cumplir el propósito por el cual lo has enviado a tu pueblo. Señor, te bendigo y te alabo. Me dispongo a ti, Señor, reconociendo mi dependencia en ti, sabiendo, Señor, que nada de lo que puedo hablar viene de mí, pero tú eres el que cambia, transforma, responde, moldea mi vida, Señor. También oro que esta palabra que tú has puesto en mi boca, en mi corazón, Señor, los que van a escucharlo a través de mí, que esta palabra pueda dar vida en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga y sin más, vamos a ir al mensaje de esta tarde. La palabra o el título del mensaje que les traigo en esta tarde es las respuestas de Dios. Aleluya. Las respuestas de Dios. Amén. Sí, Dios responde. Dios responde. Amén. No sé si tú puedes, si tú crees que Dios responde. Dios responde en medio de alabanza. Dios responde en medio de canción. Dios responde en medio de consejos. Dios responde en medio de su palabra. Sí, creemos que es un Dios que escucha. Es un Dios que oye nuestras oraciones. Es un Dios que nos ve y es un Dios que responde a su tiempo y a la manera de Dios. Aleluya. Las respuestas de Dios. Aleluya. Antes de ir de lleno a la palabra, me gustaría comenzar con la diferencia que hay entre las respuestas de Dios y nuestras respuestas. Me he dado cuenta que uno de los problemas a veces que tenemos todos, incluido la persona que está hablando, porque yo soy también testimonio de lo que Dios está haciendo. Dios me está perfeccionando cada día porque por su gracia le he conocido y en su gracia va perfeccionando mi vida. Y también estoy aquí hablando a todos los que me estáis escuchando de la parte de Dios, saber que Dios responde a nuestras preguntas. Dios responde, solo que a veces cuando estamos en dudas y queremos recibir una respuesta, ya tenemos una supuesta respuesta a nuestras preguntas. ¿Qué significa? Lógicamente, en la mente humana encontramos que, por ejemplo, cuando nosotros dirigimos la pregunta ¿por
qué la mente nuestra o la mente humana espera un por qué? En otras palabras, esperamos recibir una causa inmediata. ¿Qué significa? Significa que cuando cuando yo hago la pregunta, ¿por qué? Espero recibir una causa inmediata, que puede ser porque tal cosa. Pero me he dado cuenta que muchas de las veces no es que Dios no nos responde con causa inmediata, pero también he podido entender a través de este mensaje, el Señor me ha hecho entender que los hombres esperamos siempre una causa inmediata, pero muchas veces Dios puede comenzar con una causa raíz. Lógicamente hablando, en la mente humana puede parecer algo ilógico e inentendible. Dios no siempre usa causa inmediata para respondernos, sino usa causa raíz. ¿Y esto qué significa? Esto es para hacerlo más entender. Aleluya. Por eso encontramos que en Jeremías 33:3 Dios le dice al profeta: clama a mí y yo te responderé y te mostraré te mostraré cosas grandes y ocultas, aleluya, que no conocías. Amén. Le habla de cosas grandes, porque pueda que a veces nosotros solo podemos ver en la mente humana o en la lógica humana, hay ciertas situaciones que superficialmente puede parecer algo no grande, algo pequeño, pero no siempre lo que nuestros ojos o nuestro entendimiento ve es el todo. Y por eso Dios, a diferencia de los humanos, cuando Dios a veces nos responde para entender muchas cosas, Él comienza con la causa raíz, de manera que te muestra dónde viene el problema, cómo ha surgido, por qué. No solo te transmite una respuesta literal, sino también Dios usa esta estrategia para también transmitirnos conocimiento, adquirir información, adquirir experiencia. Y por eso muchas de las veces que hacemos a Dios ciertas preguntas, Él nos puede responder y la respuesta puede parecer inentendible, de manera que volvamos a preguntar o a hacer a Dios la misma pregunta. Vamos a decir, una persona que se va al médico, los médicos le diagnostican algo y en fin pero la cosa no está funcionando. Ahora bien, la persona puede venir a Dios y le dice: Señor, ¿por qué no encuentro solución? ¿Por qué no recibo la sanidad? Vamos a suponer que ante esta pregunta tú vas a Dios y el Señor te puede decir un ejemplo: yo soy Jehová Rafa. Y para nosotros, porque la pregunta que le hago, ¿por qué no estoy encontrando la sanidad? Y el Señor me responde: confía en mí, yo soy Jehová Rafa. ¿Qué pasa? A la lógica humana no concuerda a la respuesta esperada. En otras palabras, la respuesta que quiero escuchar sería: oh mi hijo, oh mi hija, ¿por qué no recibe la salud? Es porque tal, es porque lo otro, es porque lo otro. Pero ¿qué pasa? Cuando Dios me dice
yo soy Jehová, Rafa, confía en mí. Es un mensaje que no solo te da la respuesta no solo no solo te transmite la confianza, en otras palabras, que el Señor te está haciendo que confíe en mí, sino también el Señor te está transmitiendo la vida, haciéndote entender que Él es el Dios que tiene la vida. Él es el Dios que sostiene la vida, que lo controla todo. Y Él tiene poder sobre esta enfermedad. Aleluya. La respuesta de Dios. La respuesta de Dios, cuando Dios habla, la palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que tiene poder, que significa tiene vida, tiene consolación, tiene todo. Así que, ¿qué pasa? Esta información que Dios nos transmite por medio de la respuesta, por medio, no solo nos da la respuesta para que lo capte nuestra lógica, sino también lo transmite a nuestra mente, lo transmite a nuestro espíritu y lo transmite a nuestro alma. El espíritu necesita acomodar, necesita abrirse esta respuesta. El alma, para que entiendas esta respuesta de Dios, necesitamos abrirnos, conectarnos espiritualmente a esta respuesta de Dios para entenderlo, a fin de entenderlo y a fin de recibirlo. Aleluya. Vemos en Juan 11:4, cuando la gente a dar la noticia de la enfermedad de Lázaro. ¿Qué es lo que hace Jesús? ¿Cuál es la actitud de Jesús? Él dice algo muy importante. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino es para que las obras de Dios sean manifestadas. Pero ¿qué pasa? Los que vienen a dar mensaje a Jesús esperan que al transmitir este mensaje a Jesús, Jesús iba a ir con ellos. Pero Jesús les dice, la enfermedad que está padeciendo Lázaro no es para muerte, sino es para la manifestación, es para la gloria de Dios. Tú te preguntarías, ¿y esto qué significa? Significa en parte que en el propósito de Dios, en la raíz, en la voluntad de Dios, hay ciertas cosas que no podemos entender o captar si no nos son reveladas, si no se acomoda con lo espiritual. Aleluya. Si analizamos esta respuesta de Jesús, vas a entender que el Señor estaba diciendo a esta gente que Dios tiene todo bajo control. Aleluya. Dios tiene todo bajo control. No les sorprende esta enfermedad, no les sorprende esta noticia, pero sí, Lázaro está enfermo hasta este punto y hasta que morirá. Dios tiene todo bajo control. Sus ojos están sobre esta situación. Él sabe, no ha perdido atención en ello, no ha ignorado, no lo está. Es una situación que Dios ha fijado, es una situación que Dios tiene bajo control y nada le está escapando de las manos. O decir, esta enfermedad que está padeciendo, Dios sabe que lo está padeciendo, pero Dios tiene un propósito y hasta para llegar hasta aquí,
Dios está no es sorpresa para Dios las respuestas de Dios. Ahora quiero hablarles de Job. He escuchado a cierta gente diciendo que Dios no le respondió a Job. Aleluya. Me da tanto gozo en el corazón porque al Dios hacerme entender esta palabra, me di cuenta y aprendí que el Señor responde. El silencio de Dios no significa ausencia. Dios habla cuando todos se están callados. Aleluya. Al comienzo de este mensaje le estaba diciendo que Dios responde a todas nuestras preguntas. Aleluya. Dios responde a todas nuestras inquietudes. ¿Por qué? Porque Él nos ama. ¿Por qué? Porque Él nos escucha. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Padre. Y siempre que abrimos la boca para hablarle, para dirigirle, para exponerle, para entregarle, presentarle nuestras situaciones, nuestras inquietudes, Él responde a todas nuestras preguntas. Pero ¿qué pasa? Fuera que no lo responde a la manera que lo esperamos. Pero algo que he aprendido de esta historia de Job es que Dios responde. Y muchas veces el silencio, cuando vemos la experiencia, ahora vamos a entrar de lleno en el mensaje de esta tarde, cuando vemos todo lo que sucede con Job. Job 1, Job 2 y finalmente en Job 3, cuando Job llora, rasga sus vestidos. ¿Qué pasa? Desde Job 4 hasta Job 38, Job comienza o está haciendo preguntas, esperando que Dios le responda. Job está en una situación difícil y necesita tener una explicación. Y Job se dirige a Dios para querer entender la situación, porque por mucho que sus amigos le suelen aconsejar, le suelen decir esto, lo otro, pero encuentras que las respuestas no suele traer satisfacción en la vida de Job. ¿Por qué? Job mismo no encuentra explicación de todo lo que ha ocurrido o todo lo que ocurre en su vida. Job examina hasta su propia vida, examina y no entiende cuál es la razón, cuál es el origen por el cual el mal le ha llegado. Y muchas veces esto suele crear mucha confusión, o sea, mucha desesperación. Quieres entender. Por eso cuando vemos a Job hablando, exprimiendo de su angustia, hablando, o sea, contando, poder exprimir lo que está pasando, lo que siente, encontramos que realmente Job estaba en busca de respuesta. Y como lo estaba diciendo, muchos he escuchado decir, Dios no suele responder a Job, solo le suele decir, le suele hablar de su poder. Pero me he dado cuenta que cuando Dios abre la boca apuntando a nuestras situaciones, siempre llena, siempre transmite una respuesta. Hay a veces en la vida, vemos cuando analizamos desde Job 7, Job queriendo escuchar
encontrar la respuesta. Acude a sus amigos hablan, pero cuando todos callan, sus amigos se callan, él mismo se calla. Dios viene a responder. Oh, Dios nos está enseñando algo maravilloso en esta tarde. A veces la respuesta de Dios llegan cuando todo el mundo calla. Cuando a pesar de que no entiendes lo que está sucediendo, lo que está pasando con tu vida, pero llegas un momento donde dices, mis respuestas, mis explicaciones, mi lógica es limitado. Señor, ahora me callo, me abandono. Quiero saber qué dices. Necesito tu respuesta. Aleluya. Te callas en espera de que Dios hable por ti. Y vemos aquí la respuesta de Dios. Dios responde. Dios es un Dios que responde. Es cierto cuando leemos el libro de Job. Vamos a ir en el libro de Job 38. Aleluya. ¿Qué dice la palabra de Dios? Entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y dijo, ¿quién es este que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Aleluya. Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te preguntaré y tú me contestarás. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué está fundada sus bases? ¿O quién puso sus piedras angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Aleluya. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando puse yo nubes por vestidura suya y por su faja oscuridad. Vemos a Dios aquí respondiendo a Job. Y te preguntas, no entiendo la respuesta de Dios. No termino de entender. Job estaba preguntando a Dios, ¿por qué de todo lo ocurrido? ¿Qué pasa con mi vida? ¿Por qué las cosas no me van? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué? Para esperar un por qué. Un por qué. Aleluya. A esperar un por qué. Pero Dios viene y responde a Job en 38. Le dice, ¿tú estabas cuando yo fundé el mundo? ¿Tú sabes qué sujeta el mar? ¿Quién creó al gran Leviatán? ¿Quién hizo los cielos y la tierra? Etcétera, etcétera, etcétera. La respuesta de Dios. Pero hay algo que me llamó mucho la atención, que nos va a hacer entender ahora la respuesta de Dios a Job. Ahora vamos en Job 40. Job 43. Dice así la palabra de Dios. Entonces respondió Job a Jehová y dijo, he aquí yo soy vil, ¿y qué te responderé? Mi mano pongo sobre mi boca, una vez hablé, mas no responderé, aún 2 veces, mas no volveré a hablar. Aleluya. Respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti.
Aleluya. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Yo, por tanto, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Por favor, repita bien este lugar. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Job dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Aleluya. Los ojos de Job pudieron. Así que esto nos hace entender, no solo los oídos recibieron la respuesta, sino que los ojos contemplaron la respuesta de Dios. Aleluya. No solo los oídos recibieron la respuesta, sino que también los ojos pudieron ver el poder de Dios. Porque cuando Dios estaba transmitiendo la respuesta, ahora está no solo que entiende, sino también está viendo. Alguien se preguntaría, ¿por qué la respuesta de Job? Alguien se diría, yo no entiendo en qué Dios le respondió a Job. Porque la respuesta de Dios no solo son respuestas físicas, sino son respuestas espirituales, de manera que cuando Dios nos responde a nuestra situación, cuando el Señor abre la boca para hablar a nuestra situación, no solo transmite respuesta lógica, no solo hace que esta respuesta llegue a nuestro entendimiento, sino también hace que cuando libera su palabra que tiene poder, esta palabra toca el espíritu, esta autoridad de Dios toca el espíritu, toca el alma, toca el cuerpo, lo que hace que cuando los científicos dicen que no estamos encontrando la respuesta a un problema, pero cuando Dios habla a este problema donde estaba la raíz, el poder de Dios, la palabra de Dios toca el problema, lo que la ciencia no veía, el poder de Dios lo localiza, lo que la ciencia no entendía, el poder de Dios lo localiza, de manera que lo que era inentendible a la lógica humana se vuelve comprensible, porque la respuesta de Dios llena el espíritu, llena el alma. Y por eso Job se dice, de oídos te había oído, de oídos te había oído. Mi hermano, es otra dimensión cuando no solo oyes a Dios, sino le ves operando en tu vida. Cuando no solo le oyes hablar, sino que también le ves operando, le ves actuando. Esta palabra que sale de la boca de Dios es una palabra que tiene vida, es una palabra que tiene aliento, que cuando llega la respuesta de Dios, lo que era interrogación encuentra una respuesta. Y a veces nosotros los hombres no podemos encontrar explicación, pero Dios transmite su poder, de manera que donde no había muerte, a causa de la palabra de vida que es transmitida, lo que no era, donde no había vida, recobra la vida. Porque no solo es respuesta, no solo es por qué, sino también es transmisión de poder, sino también es transmisión de autoridad, sino también es transmisión de
poder divino que llega cuando el Señor, el Dios omnipotente, abre la boca. Por eso, cuando el Señor, Él habla, Él responde, todo se queda sin explicación, todo se queda sobre la lógica humana. La lógica humana no puede entender. La ciencia queda atrasado, porque cuando Dios habla, transmite, pasa la lógica humana. Y Dios está respondiéndote a tu pregunta en este día de hoy. Tú vienes preguntando a Dios, Señor, ¿qué hay de tal situación? ¿Por qué de tal situación? No espere la respuesta de Dios con tus expectativas, con tu respuesta. Espere la respuesta de Dios que vendrá con su autoridad, que vendrá no solo para hacerte entender, sino para darte la solución. Amén. La respuesta de Dios no fue lógica para Job de entender. No se trataba de una lógica humana. No se trataba de una lógica científica. Se trataba del poder de Dios que tenía que manifestarse, que tenía que llegar. Se trataba, no era una situación donde vas a encontrar una respuesta física, sino se trata de que Dios hable, porque cuando Él habla, transmite la vida. Cuando Él dice, no importa lo pequeño que queda nuestra mente, nuestra lógica, pero el poder de Dios, si habla nuestros problemas, si habla nuestras inquietudes, lo que era sin vida, toma vida. Por eso cuando vemos, a medida cuando Dios viene a hablar, los amigos de Job habían hablado, pero Job seguía en la misma situación. Los familiares, me imagino, ya habían hablado. Oh, ¿cuánta gente ha buscado? ¿Cuántos hospitales te has acudido? Buscando una respuesta, buscando una solución. Ahora es tiempo, Dios te dice, es tiempo de que dejes a Dios hablar, porque Él no habla como los hombres. Oh sí, Señor, que Dios hable a tu problema. Que Dios hable a mis problemas, que Dios nos hable. Di a Dios, Señor, solo hable. Señor, solo di una palabra. Señor, solo di. Esto es lo que dice la medicina. Esto es lo que dicen los hombres. Esto es lo que dicen los científicos. Pero, Señor, habla. Porque si tú hablas, las cosas toman cambio. Si tú hablas, las cosas cambian. Si tú hablas, Señor, no solo vas a hablar para que entienda, sino que también vas a hablar para darme la solución. No solo vas a hablar para que lo capte, sino también vas a transmitir la vida que el consejo humano no puede dar. Vas a transmitir la respuesta que la ciencia no puede dar. Aleluya. Sí, porque cuando el Señor habla, cuando Dios abre la boca, la atmósfera cambia, las situaciones cambian, las cosas cambian. Y vemos a Job que estaba ahí llorando, Job que estaba recibiendo sabiduría de sus amigos, Job que estaba recibiendo exhortaciones de sus amigos, pero su situación seguía la misma, pero su condición seguía la misma. Pero cuando el Señor habla, su poder Él transmite su poder al cuerpo de Job. Y lo que era, Job rasgaba su cuerpo. La palabra nos dice, lo que era difícil, lo que era imposible,
pero Dios lo localiza. Y por eso Job dice, de oídos te había oído, pero ahora puedo verte, ahora mis ojos pueden ver, ahora mi cuerpo puede experimentar, ahora mi espíritu puede experimentarlo, porque cuando Dios habla, Él transmite la vida donde no hay vida, Él transmite la esperanza donde no había esperanza, Él consuela a la persona, al corazón que era inconsolable. El poder de Dios que trasciende. No esperes la respuesta en solo el por qué. Ábrete a decir a Dios, Señor, como tú quieras, Señor, heme aquí. Señor, heme aquí. Señor, transmítame la respuesta que no puedo encontrar en un lugar. Transmítame tu poder. Transmítame tu entendimiento, tu sabiduría. Transmítame, Señor. Aleluya. Aleluya. Yes. El Señor responde nuestras preguntas. Él escucha y Él responde. Vamos a ir rápidamente en la palabra de Dios para ir terminando en el libro de Primera de Corintios en su capítulo 2. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, aleluya, sino con las palabras enseñadas por el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Aleluya. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Sabiduría oculta. Hay a veces, y por esta razón, esta sabiduría que la palabra de Dios nos habla aquí, la sabiduría oculta, la sabiduría que Dios habla
en misterios. Los mensajes, las respuestas que Dios habla, da a través de misterios, son respuestas que el hombre natural, son respuestas que no podemos terminar de entender. Por eso, cuando muchos leen este lugar, este Job 38 a 42, no encuentran la respuesta de Dios. Pero mi hermano, la respuesta de Dios a Job estaba aquí. Y solo Job podía entender del por qué Dios le dirigía de esta manera. Porque Dios estaba dando, no solo le estaba dando conocimiento, también le estaba transmitiendo su poder, le estaba transmitiendo su autoridad, le estaba transmitiendo sabiduría. Y esta sabiduría, este mensaje, no estaba revelado a todo el mundo. Por eso Job dice, ahora entiendo. Y tal vez también en tu situación la gente no van a poder terminar de entender cómo Dios lo ha hecho. Hasta incluso tú mismo no terminarás de dar testimonio porque no puedes, es algo que no puedes terminar de entender, pero lo puedes sentir, pero lo puedes ver. Y por eso la palabra de Dios dice, hablamos una sabiduría oculta, una sabiduría que si Dios no revela, tú no puedes entender. La ciencia no tiene acceso a esta sabiduría. La ciencia, los hombres, los consejos del hombre se desvanece. Sí, no te desanimes, no te desesperes, porque el médico, la ciencia, te han dicho que no encuentran respuesta para tu problema. Hay cosas que la ciencia no tiene acceso, pero que Dios tiene acceso. Hay cosas que el consejo humano, las palabras humanas no pueden llegar, no pueden solucionar. Pero la respuesta de Dios son estas revelaciones, son este misterio que cuando Él abre la boca, transmite al alma y el alma toma aliento, transmite a un corazón dolido sin esperanza y este corazón vuelve a tener esperanza. Sabiduría oculta, mensaje oculto, poder oculto que no es revelado, que no puede tener acceso a la lógica humana, que no todos entienden, que no todos alcanzan, sino es por un propósito específico de Dios. Aleluya. La palabra dice, es una sabiduría que Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Aleluya. Es por eso Jesús dice a los mensajeros, les dice, esta enfermedad no es para muerte, esta enfermedad es para la gloria de Dios, es para una gloria ya predestinado, preparado por Dios. Es para un propósito. No pierdas esperanza porque no encuentra respuesta. No pierdas la esperanza porque la ciencia no encuentra una respuesta. Ve a Dios y di al Señor, habla mi cuerpo, habla mi situación y transmíteme la vida que necesito para levantar. Dice, de oídos te había oído. Aleluya. Tú enséñame, porque estas palabras, porque estas cosas son tan grandes para mí. Y sí, la palabra de Dios nos dice, son cosas que ojo no vio, ni oído escuchó.
Son estas respuestas que no vamos a poder terminar de entender. No vamos a terminar de recibir partiendo de la lógica humana. No vamos a terminar de entender partiendo de la ciencia, sino solo son estas cosas que vamos a recibir a través del poder de Dios que se manifiesta en nuestras vidas. Hasta son cosas que no vamos a encontrar explicación, pero las vamos a vivir, no porque lo entendemos, no porque sabemos cómo se ha realizado, sino porque solamente la gracia divina nos ha visitado, porque Dios ha hablado y al hablar ha transmitido vida en lo que no teníamos vida. No hablamos con palabras enseñadas por sabiduría humana. Sí, no es sabiduría humana, sino lo que enseña el Espíritu. Aleluya, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Aleluya. Son palabras que no recibimos de la sabiduría humana, sino se recibe por espíritu. Hay respuestas que no podemos recibir solo en la carne, con la lógica, sino son respuestas que el Espíritu de Dios da, enseña, no con la lógica humana, sino a través del Espíritu de Dios, que enseña, que transmite, que transfiere este poder, este conocimiento, esta sabiduría. Tú puedes decir a Dios: Señor, me abandono a ti, porque tú sí tienes la palabra. Sí, di a Dios: yo no tengo respuesta, yo no tengo que dar, yo no tengo cómo poder justificarme ante este problema, ante esta situación. Me callo para que tú hables. Señor, enséñame tú. Visítame tú, porque si tú me hablas, mi vida no volverá a ser igual. Y sí, hay situaciones en nuestras vidas que nos han salido de las manos. No sabemos cómo nos hemos llegado ahí. No sabes cómo. Te ves que ya estás en una situación, pero no sabes cómo llegaste ahí. Y estás preguntando: Señor, ¿cómo hago para salir de esto? Hay cosas que estás orando a Dios. Ora, busca la solución. Y no sabes cómo poder salir de ello. Pero Dios te transmite a ti y a mí esta esperanza. Y en esta tarde podemos decir: Señor, habla mi situación. Señor, haz algo en mi situación. Señor, habla. Señor, diga, porque sí, solo tu palabra puede sacarme de esta situación. Solo tu palabra puede quitarme de este problema. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Ore por tu vida. Ore por esta situación que no sabes cómo pasar, cómo explicar. Di al Señor: Señor, véame. Señor, mírame. Señor, háblame. Enseña al Señor esta situación difícil. Enseña al Señor estas cosas que no entiendes. Enseña al Señor, muéstrale estas cosas que tú no puedes. Y di al Señor: papá, hable. Sí, Señor, hable. Sí, Señor, dé a alguien la respuesta a través de este mensaje. Tú conoces la situación en que está tu hija, en que está tu hijo, que está escuchando este mensaje.
que está recibiendo esta esperanza. Señor, en el nombre de Jesús, oro que esta palabra pueda transmitir esperanza. Esta palabra pueda tocar la raíz de nuestros problemas. Esta palabra, esta respuesta que es vida, que es poder. Esta palabra pueda tocar el problema, puede tocar la raíz, puede cortar, Señor, papá, la raíz. Y que pueda, Señor, ver la respuesta, ver estas cosas que mis ojos no vieron antes. Pueda entender esto que nunca hubiera podido entrar en mi entendimiento, en mi mente. Señor, habla. Señor, estas cuestiones de nuestras vidas, habla, a fin de que podamos conocer, tener la respuesta. Señor, te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga y que el Señor te responda. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y que te guarde en el nombre de Jesús. Amén.